Pues muchas gracias por venir a compartir un ratito de su sábado con nosotros. Muchas gracias a la Nahuacali y su increíble equipo por acoger esta charla, que es la tercera de nuestro ciclo y que le digo y que me dice. Y bueno, gracias a Félix por las bebidas también. Como tal vez ya saben, en Onda llevamos 7 años difundiendo la escena de arte de México y produciendo pensamiento crítico y sensible acerca de ella. Y pues esta nueva iniciativa de charlas busca crear un diálogo sobre ejes que atraviesan la producción de arte de México. Y pues tomando como puntos de partida síntomas que atraviesan las prácticas de las y los artistas y los textos que publicamos en la revista digital, buscamos generar un intercambio de ideas, intuiciones, sensaciones desde y con la comunidad. Y bueno, también quiero agradecer mucho a Sandra, quien edita la revista desde sus inicios y quien me agarró de la mano para que pudiéramos crear juntas esta iniciativa de charlas. Y muchas gracias también a Ileana Moreno, Jorge Rosano Gamboa y Elisa Misray por sumarse a esta plática sobre arqueología futura y neoprehistoria. Estoy un poco nerviosa porque este lugar me impone mucho y estoy súper feliz de que podamos estar aquí para tener esta plática. La verdad es que es mi museo favorito, entonces estoy, pues sí, muy emocionada. Y bueno, les convocamos porque nos inspiran mucho y porque con su trabajo y sus investigaciones están pues investigando, o sea, trabajando sobre la transformación de los vestigios, resignifican elementos de pues del lenguaje visual del pasado y específicamente del pasado prehispánico. Y bueno, ahorita les voy a leer breves semblanzas de los ponentes y después vamos a empezar la charla que va a durar un poco menos de 1 hora y después abriremos el espacio para preguntas y comentarios, así que vayan tomando notitas. Sandra Sánchez es artista, curadora, escritora y editora. Su trabajo se sostiene en las posibilidades prácticas del arte, la colaboración y la escucha para irrumpir críticamente en las lógicas sensibles del neoliberalismo. Forma parte de El Cuarto de los Ojos Sucios, espacio performático dedicado a la mediación, exhibición y reflexión crítica sobre pintura contemporánea. Máquina Simple, grupo de investigación editorial, Círculo contra el Soundscape, grupo de investigación sonora y Ambient para leer, instalaciones en el espacio público dedicadas a la intersección entre el sonido y el arte contemporáneo. Edita la revista Onda MX y es profesora de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ileana Moreno es licenciada en Artes Visuales en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM y también recibió una formación en Historia del Arte en FS de la UNAM. Su trabajo ha sido expuesto en México, en los Estados Unidos, Japón y Alemania. Y forma parte de colecciones privadas en México y ha recibido múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Ha sido becaria de Jóvenes Creadores en 2022-2023. Actualmente estudia la maestría en Artes Visuales en el campo disciplinar de pintura en el programa de posgrado en Artes y Diseño de la UNAM. Su trabajo se compone de una colección de propuestas visuales que exploran relaciones entre objetos simbólicos y mitológicos y analogías que toman referentes visuales pertenecientes al imaginario pop de diferentes décadas y culturas. Jorge Rosano Gamboa, artista cuya obra parte del pensamiento fotográfico y transita por la pintura, la escultura y la instalación, señalando la importancia de la relación entre el instante y su representación. El ritual de crear una imagen, su registro, sus métodos, sus fantasmas y sobre todo el propio momento atrapado. Su trabajo reciente explora el folclore y el pensamiento mágico de un México profundo. Se graduó de la Esmeralda, realizó estudios de posgrado en Soma, fue parte del seminario de fotografías del Centro de la Imagen. Ha presentado exposiciones individuales en México, Berlín, Londres y París y ha sido seleccionado en 2 ediciones de la Bienal de Fotografía. Este año fue parte de la residencia Casa Nano en Tokio. Presentó una exposición en el Instituto Cultural Mexicano de París
y actualmente está presentando una hermosa exposición en Sanger Galería que les invito a visitar. Y bueno, Elisa Misrahi, licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como docente del Colegio de Saberes desde 2012 y del Instituto de Cultura Superior, entre otros. Es profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana desde 2011 y de la Universidad Autónoma Nacional en el posgrado en Estudios de Arte. Es académica investigadora de la Universidad Iberoamericana de la línea de investigación Estudios Críticos de la Cultura y de la Cátedra de Investigación Desterritorialización del Poder, Cuerpo, Diáspora y Exclusión, Estética, Política y Violencia en la Modernidad Globalizada. Sus áreas de investigación son estética, política, teoría crítica, cultura visual y postestructuralismo, y ha desarrollado escritos en torno al arte, la literatura, el cine y la filosofía. Muchas gracias por estar aquí a todos y bueno, les escuchamos. Muchas gracias, Jo. ¿Cómo están? Qué lindo verles y que vinieran hasta acá. Vale toda la pena estar en el Anahuacalli. Muchas gracias también, Carla, por la hospitalidad, y a Julio y al equipo del Anahuacalli. Nos interesaba mucho que esta charla tuviera lugar aquí porque justamente Rivera, cuando hizo el mausoleo museo, no estaba pensando en la legitimidad de la obra, no era algo que le interesara, sino más bien en las fuerzas, los gestos, los retornos de esta colección preciosa que alberga este museo. Y eso es relevante para esta charla porque creemos que justo el arte contemporáneo permite unas licencias que la historia en su rigidez y no permitiría, ¿no? Como poder trabajar con signos, con símbolos, con gestos, sin que tenga que haber una legalidad sobre su genealogía, sino más bien este momento de quiebre abierto a lectoescrituras del presente, que eso lo vemos muy presente en el trabajo tanto de Ileana como de Jorge, y luego con Lisa, que yo soy súper fan del trabajo de investigación de Lisa, porque creo que justo su mirada de investigadora y curatorial introduce esta posibilidad, ¿no? Desde un lugar de la historia del arte, no sé, que abreva mucho de Avi Warburg, del Atlas Mnemosyne, de pensar el arte en una serie de ensamblajes y no como piezas aisladas. También tiene un trabajo brutal con Derrida y los fantasmas y lo político y Didi Uberman. Entonces, igual cuando Lisa aceptó estábamos súper contentas de poder escuchar cómo ella trabaja esta historia del arte que nos interesa, porque justamente creo que lo que hacen los tres es despatriarcalizar el trabajo con los propios signos, símbolos y fuerzas que están presentes en nuestro territorio, y eso es algo muy importante para Onda, trabajar desde esos bordes. Dicho esta introducción, lo que voy a hacer es hacer un par de preguntas generales para ir calentando motores y la conversación, y luego una pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Y en la primera nos gustaría saber cómo trabajan el archivo, los espectros y o los símbolos prehispánicos desde cada una de sus prácticas. Y muchas gracias por estar aquí, a todos en general. Sí, quizá podemos irnos así en… Sí. No, más yo me quedo y ese círculo. Gracias. Bueno, pues, es que creo que estaban en diferente orden las… Bueno, pues gracias por la invitación. La verdad, a mí me emociona mucho como estar aquí. Es mi museo favorito también, así como decía Josephine. Y pues en realidad yo
nací y crecí en una colonia que está aquí al lado y pues podría decir que soy hija aquí de Las Piedras también, ¿no? Sí, todo este territorio está lleno de estos paisajes y creo que eso es algo que ha influenciado totalmente mi trabajo. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos comenzar pues con los ejemplos porque yo me apoyo más como en esta cosa visual. Bueno, ahí está bien en la anterior. O sea, podría decir que, bueno, yo trabajo generalmente con video, con escultura y últimamente más pintura. Y lo que me interesa es tomar ciertos símbolos que están presentes en la cultura, bueno, en culturas mesoamericanas, y a partir de ellos empezar a hacer vínculos con otro tipo de simbología, más contemporánea, quizás hasta pop. Eso es lo que hago básicamente. Y de hecho, pues Sandra me ha comentado que a partir de eso he hecho un panteón de figuras que son las que tomo. Son más figuras mesoamericanas, pero en específico me interesan las que son diosas femeninas. ¿Por qué? Porque siento que también están un poco relegadas y me gusta jugar con los significados que tiene cada una o que se les asignan a cada una. Por ejemplo, bueno, podemos comenzar con algo que es tardío, no tardío, más antiguo, que es, no, la exuvia. Por ejemplo, esta es una pieza del 2020 y se llama Exuvia. Y fue una exposición que quise trabajar alrededor pues, de un mito que pues, prácticamente tomé de otros diferentes mitos que van alrededor de la serpiente. Pero bueno, tomé el símbolo de la serpiente más desde un lugar en donde se refiere más a una figura que está, ¿cómo decirlo? O sea, hay diferentes formas de trabajar la serpiente en las culturas, pero la que me interesa es la que no está como la serpiente sin maternidad, por así decirlo, la que no ha parido, la que está más apegada a una cosa salvaje, más violenta y como más de un lado de sexualidad libre, que las figuras que la representan ya como más hacia las religiones monoteístas que le despojaron como de esta otra parte. Y lo que sucedía en este ritual es que se lo hacían ofrendas a la serpiente, que eran cabello, y las mismas figuras que eran sacerdotisas se vestían con estas ropas y le rendían culto a la serpiente. Y así es como he trabajado este símbolo una y otra vez. Por ejemplo, la anterior, la primera, esta es una serpiente que está en un parque que está aquí al lado, que se llama Guayamilpas, y es un parque donde yo iba a jugar de chiquita. Pero bueno, con el tiempo la han ido grafiteando y en este caso la utilicé pues sí, como un santuario para generar esta ficción que, bueno, esto solamente es un fotograma de un video en donde caractericé a mi cuñada con este nuevo personaje que está basado en la Chicomecoatl, que es la patrona que carga como el maíz, es la diosa de la fertilidad. Y pues generé todas estas piezas durante la beca del FONCA. Son unas esculturas que son hechas a partir de un filamento que se hace de maíz y son objetos que se vinculan con la moda contemporánea, en donde tienen impresas, por ejemplo, elementos de diferentes diosas. Y es eso, como genero esas ficciones y voy vinculando las simbologías prehispánica de estas diosas con cosas contemporáneas. ¿Así es? Sí, muchas gracias. Hola. También creo que este es de mis museos favoritos de México y para mí, un poco hablando de los espectros, para mí esto es como un lugar muy familiar. Mi familia siempre estuvo muy involucrada en el mundo del arte y de hecho mi tío abuelo era Fernando Gamboa, que era una figura muy importante en este como momento histórico de la cultura mexicana que tiene que ver con la institucionalidad y todo, que es lo que he estado trabajando mucho últimamente. Entonces eran como estos lugares que
pues que siempre estuve, ¿no? O sea, hacía cursos de verano en el Museo de Antropología porque tenía familia que trabajaba ahí, entonces para mí sí es algo que mamé, digamos, literalmente, de estar ahí como alimentándome desde un ojo que todavía no era crítico, ¿no? O sea, de ser niño y estar conviviendo con las esculturas. Mi padre también era artista y también hacía representaciones de este estilo. Entonces, para mí sí tiene que ver mucho con el espectro. Muchas veces como el archivo y las referencias que tomo, a veces siento que salen como que brotan un poco como de una memoria infantil, de alguna manera. Y bueno, además también crecí en provincia, en Tepoztlán, que también es un pueblo que tiene muy cercano, además vivía en el pueblo, entonces todavía había como muchos espectros y memorias de la cultura prehispánica, ¿no? E incluso en la forma de hablar. Entonces para mí ha sido como algo muy natural y con el paso del tiempo en mi práctica cada vez me he vuelto, se ha mexicanizado más, ¿no? Como cuando estudié en la Esmeralda estaba como por otros lados y también en los últimos años que he tenido la oportunidad de viajar más, también he tenido una necesidad de mi raíz en México, ¿no? Entonces creo que para mí es como muy importante esta palabra del espectro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta imagen que está ahí es probablemente muchos lo conocen, que es el Xipetotec. Es una nueva serie de pinturas y también es chistoso. Creo que nunca había trabajado con amarillo. Entonces también como que estoy descubriendo como hasta nuevas paletas de colores en las cuales también investigo sobre también los colores que se usaban en el México prehispánico, ¿no? Que justamente tenemos esta forma de ver como esta forma en la cual nos han enseñado a percibir la historia mexicana. Uno de los ejemplos es el Museo de Antropología, y pues casi todo ya no tiene pigmentos, entonces la percibimos como de otra manera a la que realmente era, y bueno, para mí esto ha sido como una exploración bonita. O sea, uno lo ve más en los códices que los que quedan, que todavía tienen los pigmentos, y puedes ver un poco como la representación de esto, ¿no? Entonces, bueno, como que justo he estado como trabajando mucho también esta idea de cómo en lo prehispánico, o sea, justamente estudiando mucho los códices, las esculturas, y me gusta mucho esta idea de cómo se construye con un pensamiento de que las mismas esculturas son casi de dibujos, son casi dibujos, ¿no? Como que están contenidas sobre la forma de la piedra, y luego como que van de la piedra al dibujo, ¿no? Entonces como que hay una forma interesante de una globalización del pensamiento de representación. Y a ver, a lo mejor podemos poner la siguiente. Y justamente algo que también pasaba mucho en mi infancia es que mis padres tenían una tienda de artesanías en Tepoztlán, entonces viajamos mucho por México con muchos artesanos. Entonces, por ejemplo, estas dos piezas, la de la izquierda está hecha con maestros artesanos de Teotitlán del Valle, el maestro José Mendoza, que es un crack, y este justo es una lengua de una coatlicue, y a veces hago cosas como que son como detalles, pero esa mide exactamente el tamaño de la coatlicue. Entonces a veces también me gusta como ir y venir a los tamaños de las piezas de referencia originales, ¿no? Y bueno, la de la pieza de la derecha está hecha en papel amate en San Pablito Pahuatlán, que también lo hago con un maestro que conozco desde niño. O sea, lo conocí por mi padre y he regresado a trabajar con él en los últimos años. Y bueno, esta es una historia que me contaron cuando era niño de los nahuales que se transformaban en sopilotes, y me contaban que bailaban alrededor de un fuego y se untaban de las cenizas. Y yo lo que hice fue hacer como las cenizas, o sea, como sacar con las cenizas, ponerlas en el cuerpo y hacer un dibujo sobre el papel. Entonces, también pensando que yo vengo mucho también del mundo fotográfico, entonces también muchas veces pienso, muchas de las cosas del trabajo las pienso en esta cosa muy del cómo registrar una imagen, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser como un proceso fotográfico, pero aquí es como una marca, es como una huella, y de nuevo siempre regreso al espectro, ¿no? Que es como estos ecos del pasado, ¿no? Creo que podemos ver la siguiente, a ver. Esta es la nueva expo que está en Senjer, si pueden ir a verla, estará hasta enero, pero justo tiene que ver con mis viajes en la carretera federal para ir a ver a los artesanos, y muchas piezas están hechas con artesanos, ¿no? Como la perrita que está hecha de recinto, el tapete que representa una carretera. Entonces voy y vengo mucho como esto, y también exploro mucho diferentes formas o sea, formatos y técnicas, y en especial creo que últimamente estoy muy interesado en la colaboración,
que también es otra forma de digerir la información y de que a partir de la plática y la convivencia con otras personas aparece una cosa que a lo mejor no sería la que yo hubiera hecho directamente, ¿no? Me interesa mucho la conversación entre productores, ¿no? Bueno, pues gracias. Yo también agradezco la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en un espacio tan increíble. Y bueno, para responder un poco a la pregunta y quizá poner en relación lo que acaban de decir, como investigadora mi práctica ha sido muy interdisciplinar y justo quizá, Sandra, por ahí viene el por qué llama tanto la atención. Me formé como historiadora del arte, pero mi maestría y mi doctorado en filosofía me permitieron abordar la historia del arte desde un otro lugar. Y ese otro lugar tiene que ver con cómo trabajo los archivos, cómo abordo, por así decirlo, lo que normalmente pensamos historiográficamente, antropológicamente, etcétera, etcétera. Y yo quisiera como traer a cuenta que pensándolo desde el mundo de las imágenes, pensándolo desde el mundo de la historia del arte, desde la propia práctica artística, pues quizá la idea está muy anclada en Avi Warburg, ya lo decías tú, y más que hablar de archivo, a mí me gusta hablar de atlas. ¿Por qué de atlas? Porque el archivo sería, normalmente lo tendemos a identificar como con ese cálculo, diría Derrida, esas ganas de acumulación, de juntar, como para mantenerlo, y ese juntar dentro de la lógica archivística tiene que ver con cómo se documenta, ¿no? Estamos hablando de documentos, de tiempos, de cosas demasiado lineales respecto del tiempo histórico. En cambio, cuando Avi Warburg habla del Atlas Mnemosyne, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Hay que hablar como una especie de un conjunto. Él lo hace a propósito de las imágenes y lo que pone son tiempos heterogéneos. Él está pensando el tiempo no en su linealidad, sino en su heterogeneidad. Por lo tanto, lo que el Atlas nos permite pensar más allá de una noción simple de archivo es cómo se montan esas relaciones intertemporales y qué es lo que se puede poner en juego a la hora de tratar una imagen, a la hora de pensar un objeto, ¿no? Entonces aquí, si la pregunta tiene que ver con esos símbolos precolombinos, arqueológicos, pues más que un símbolo, diría yo, ahí hay algo como que insiste, que aparece, espectral si se quiere, y lo espectral aquí no es un fantasma, como bien lo señala Derrida, lo espectral es eso, es como una especie de presencia diferida, ¿no? No es lo que regresa ni lo que reaparece, sino lo que aparece. Por lo tanto, el archivo ahí, más que nada, sería ese síntoma que nos permite una y otra vez regresar a las cosas de manera diferente, pensar las imágenes desde ahí. Creo que abre un campo completamente diferente al que la historia tradicional del arte nos ha permitido hacer. Entonces, un poco desde la parte teórica y la manera en la que abordo las prácticas artísticas contemporáneas tiene que ver con eso. Muchas gracias a los tres. Justamente creo que esa categoría que traes sobre presencia diferida desde el espectro, creo que es muy útil para pensar lo que está sucediendo en estas prácticas contemporáneas, porque si bien Ileana y Jorge están aquí, hay muchos otros artistas que justo están insistiendo en volver, mirar, performar esta serie de presencias diferidas mesoamericanas, y es súper interesante cómo no está sucediendo desde un principio de identidad, sino desde una especie de reencantamiento que a mí me parece muy singular de nuestra región y también muy fascinante porque entran muchos estados de ánimo, ¿no? Como, y justo, ¿no? Como conexiones, como colaboraciones, como algo que no es para nada un retorno al Estado-nación ni justo a esos fantasmas del siglo pasado, sino una necesidad de hacer territorio y presente. Y un poco con eso en mente, me gustaría preguntarles de qué manera un artista puede hacer una crítica contemporánea usando iconografía del pasado y también incorporando esto que mencionas, Lisa, ¿no? Como de diferentes temporalidades actuando al mismo tiempo. Sí, es muy emocionante escuchar ahorita sobre el Atlas, porque o sea, me interesa mucho, lo estoy rastreando, pero no sé dónde, más que en internet, ¿verdad? Pues sí, esta idea de la linealidad de la historia es algo que se queda como muy cuadrado, ¿no? Bueno, siento. Y también tengo como esa inquietud por
por buscar y vincular las cosas desde otro punto. Y pensando en eso, creo que cuando escuché esa pregunta pensaba más como en esta idea del cuestionar el fetichismo que se hace desde el Estado, como por traer esas figuras y hacer que funcionen según los discursos, ¿no? Y bueno, tengo un ejemplo más de otra exposición. Es que creo que desde los ejemplos se puede hablar también más fácil. Esta es una exposición que tuve en Salón Silicón en el 2023 y fue a raíz pues, de estar investigando de estas figuras. Me encontré con Atlaltecutli, que es el señora de la tierra mexica. Y bueno, lo que pasó con Atlaltecutli es que cuando la descubrieron en un 2 de octubre de 2006, a partir de eso pues empezó a hacer toda una investigación y como sacar muchos recursos para preservarla y tardaron muchísimo en sacarla y me interesaba esta parte de cómo, sí, de cómo se encuentran las figuras, de cómo se llegan sí, como a trasladar al museo y también desde la parte en la que, desde la misma historia de la figura, que es una que se repite, creo que es la figura que más se repite, que es la de la señora de la tierra, solo que siempre aparece como en las caras que dan a la tierra de las figuras y propiamente hay pocas representaciones así como sola, ¿no? Y esta figura, pues al final, a pesar de que está muy repetida, no se le ha encontrado pues, un lugar de adoración, ¿no? Como donde perteneciera. Entonces me interesó esta parte como más verla desde los afectos pues, de la figura y construirle una especie pues de casa, ¿no? Y por eso, bueno, usé estos dispositivos como de museo, pero a la vez esa suavidad que va bueno, contraria a la piedra, ¿no? Y bueno, a la figura le hice también sus propios accesorios, que estaban ahí dispuestos como si fueran parte de una exposición en un museo que es más bien una casa, ¿no? Y creo que es eso. Bueno, y pues para mí igual creo que es bueno también ver la última imagen que de hecho creo que ilustra un poquito cómo se puede trabajar justamente con una crítica. Para mí fue una imagen que vi en uno de mis viajes, como yendo a visitar uno de los artesanos, y era una imagen muy bonita de aquí por cerca de Teotihuacán, en un lugar o sea, como muy árido, y vi justo alguien había recolectado tunas y choconostle y se le había olvidado una bolsa como llena de esto. Entonces se me hizo como una metáfora muy bonita como de lo rural mexicano, ¿no? Como esta abundancia y abandono a la vez, ¿no? Y, y bueno, como creo que justo esto como que explica un poquito cómo uno puede hacer como crítica, ¿no? También digo, obviamente hay como muchas capas, ¿no? Y también de hecho una de las capas para mí también era esta cosa de los embolsados, ¿no? Esta bolsa negra que adentro sale como esta cosa como choconostle que es casi como sangre, pero la bolsa está hecha de piedra volcánica, entonces digamos que tiene como muchas capas en las cuales uno se puede inmiscuir, ¿no? Pero sí creo que, pues sí, creo que a veces, aunque uno no tenga la intención de hacer crítica, pues o sea, pasa, ¿no? También la obra también es lo que la lectura que le dan los demás, entonces creo que a mí me gusta mucho justo dar recorridos porque cuando los doy empieza la conversación y muchas veces integro cosas que la gente me comparte y que a lo mejor no había visto y siento que es fundamental, ¿no? Entonces, para mí, justo al principio, cuando estaba haciendo esta pieza, no había pensado en lo de las bolsas, ¿no? De como que pasan en las carreteras mexicanas, ¿no? Y como más con la cosa de la violencia. Y como que en algún momento alguien lo comentó y dije, claro, también está ahí, ¿no? Y mi obra o sea, como que la obra en sí tiene su propia vida, ¿no? Entonces creo que eso es como muy interesante y a mí por eso últimamente he estado como más ávido de crear colaboraciones porque se vuelve mucho más interesante y más, pues justo, más abierto. La conversación es donde empieza la crítica, ¿no? Entonces creo que para mí es fundamental eso y a veces cuando uno está en el estudio súper clavado, piensa otras cosas, pero es bonito cuando las dejas ir y de repente, ¡pum!, tienen como su propia vida y te regresan, ¿no?
desde que enviaron esas preguntas, creo que es una que me llama la atención, y no solo porque nos permita como poner en relación lo pasado y lo presente, lo precolombino y la práctica artística contemporánea, sino sobre todo por lo que involucra la propia pregunta por la crítica, ¿no? ¿Qué quiere decir la crítica de arte hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por crítica? Y creo que ahí, pues no solo la conversación, sino también es como establecer ciertas condiciones que nos permitan verdaderamente pensar lo que el arte está poniendo sobre la mesa. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa un símbolo precolombino de cara a una práctica artística contemporánea? Es que yo el primero que diría, no es una interpretación, no se trata de interpretar el pasado, no se trata de reinterpretar ese objeto precolombino, sino todo lo contrario. Lo que, como investigadora, como crítica de arte, a mí lo que me interesa es más bien ir a buscar las tensiones que ese ensamblaje puede producir, ¿no? Esa correlación de tiempos entre la práctica contemporánea y los signos que inquietan su propia producción artística. A mí lo que me interesa es justo pues la capacidad que uno como investigador tiene para trazar, ¿no? Ciertas líneas en tensión, ciertas inquietudes, ciertas fuerzas que nos permitan plantearnos preguntas, ¿no? Y entonces ahí es donde la crítica aparece, en el momento en donde a propósito de algo somos capaces de plantearnos ciertas preguntas. Y entonces, pues sí, ahí la potencia del arte de cara a la historia, a lo político, a lo estético, ¿no? En el momento en donde algo eso está produciendo, pero que no es meramente una reinterpretación del pasado, sino quizá la fuerza o la capacidad que tiene la obra en su propia vida de actualizar el tiempo, ¿no? Qué potente. Y creo que no solo para esta conversación, también para un malestar constante que hay sobre la crítica y justo también esta crítica metafísica que se hace muchas veces, que es más común de lo que me gustaría, en donde alguien piensa que tiene el saber para juzgar por qué una obra está funcionando o no. Y digo metafísica porque muy pocas veces hay un disclaimer de por qué se está viendo así. Entonces pensar la crítica como ese lugar donde sucede una tensión de fuerzas y de situaciones, me remite también a el uso, ¿no? Porque hay algo que me parece muy interesante en el arte contemporáneo y que es muy claro en este tipo de prácticas, que es que están usando, ¿qué implica usar un gesto, ¿no? ¿Qué implica usar un signo, un trazo, un nombre? Y cómo este uso, aunque esté condensado por una parte en las piezas, también es un uso de la propia vida de los artistas y por lo tanto de la comunidad. Entonces, sí, me parece súper potente que nos lo plantees como esa búsqueda de tensiones y lo que implica eso también en términos de atención y de escucha, ¿no? Y de no precipitar un juicio precargado en el cuerpo del crítico, ¿no? Como, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, en donde les voy a preguntar a cada quien algo distinto, mucho más enfocado en su trabajo. Entonces, Ileana, ¿nos podrías contar cómo en tu trabajo realizas este encuentro o, abrevando de lo que decía Lisa, esta tensión entre motivos e imaginarios japoneses y mesoamericanos, que eso siempre ha sido súper interesante, ¿no? Como hay un encuentro entre culturas y por qué te interesa este sincretismo. Porque soy otaku, no, no es cierto. No, es que… Bueno, sí, perdón. Pues… pues es que sí, yo trabajo desde lo que conozco, pues crecí en los 90s con esta cantidad de animes que importaron a México a través de Televisa, ¿no? Porque pues era barato, ¿no? Meter esa animación a la televisión que pues ni siquiera estaba filtrada. Entonces yo sé que eso le dio una forma a mi cerebro muy específica. Porque además, si saben, la animación japonesa pues tiene categorías, ¿no? Y lo que pasa aquí es que como eran dibujos, pues entraron así como pues, dibujos para los niños, pero pues muchas de esas caricaturas pues eran para adolescentes, ¿no?
Entonces ya ahí veías mucha información que no era como pues, adecuada para tu edad o pues todo el contenido como lleno de movimiento, de figuras así como llamativas. Y es algo que traigo hasta el día de hoy. O sea, me encanta ver esas animaciones. Y yo siento que es esa parte que me vincula con la idea de qué es lo poderoso, qué es una historia, cómo se puede describir algo, no sé, fantástico, quizás estas heroínas, ¿no? ¿Cómo puedo darle esos atributos a figuras que también están aquí? Y así es como voy haciendo relaciones a través de mucho de internet, ¿no? De redes sociales, esta onda hipermediática. Y sí, vinculándolo también con la moda, con cosas que vemos todos los días y que puede resonar en la cabeza de la generación. Por ejemplo, con el uso de materiales que puedan quizás estar de moda, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia se puso mucho de moda estos tapetes de Tofting que estaban en TikTok y que la gente podía hacer en su casa, entonces dije, bueno, vamos a hacer esto. O incluso la impresión 3D, como ir viendo cómo los mismos materiales te ponen en un contexto actual y puede resonar en la gente, ¿no? También, pues sí, es eso, y mucho de pensar, por ejemplo, en esta animación de Ghibli, de cómo esos personajes femeninos hacen pues, que las cosas sepan diferente, ¿no? Como que haya mucho personaje femenino también hace que las historias tengan otra sensación, a mi parecer, ¿no? Sí. Y también se vuelve muy interesante, como en la imagen que vemos que el título es dientes que son colmillos, pero que también son garras, como que me parece muy interesante en tu trabajo cómo un mismo objeto puede recibir una superposición de culturas, ¿no? Como en el título mismo, pero también en la imagen se está colando esta estética del anime al mismo tiempo que está sucediendo una serie de motivos mesoamericanos a la vez, ¿no? Como se da esa conversación justo no desde un despliegue diacrónico o lineal, sino como estratos dentro de de una misma figura, y cómo esa ecología desestabiliza ambos campos, ¿no? Ajá, sí. ¿Quieres añadir otra cosa? Nada, que son zapatos que no se pueden usar también. Ajá, ajá. Y también todo como que me parece bien interesante de tu trabajo también el accesorio, ¿no? Como puedes estar trabajando con distintas deidades, pero siempre el accesorio es relevante. ¿Por qué o de dónde viene ese uso constante del accesorio? Que justo creo que el accesorio también siempre está jugando entre lo privado, lo público, distintas culturas a la vez, lo pop. Ajá. Bueno, pues es que viene también desde el atributo, ¿no? Como, bueno, yo creo que de muchas partes, o sea, el atributo es eso que te identifica y te da tu función o tu poder, ¿no? Yo creo que quizás puede venir desde ahí, también desde de esto que hablabas de los objetos, o sea, como pues, un objeto al final tiene toda una carga, ¿no? Puede ser algo cotidiano, puede ser algo de ritual, o sea, somos los objetos también. Sí, muchas gracias. Y a Jorge me gustaría preguntarle, ¿de qué manera conjuga el lenguaje visual mesoamericano y la abstracción? Porque abrevas de ambos archivos visuales y ahora que hablabas como de tu pasado familiar, pues claro, pienso como en distintas figuras del siglo pasado que también utilizaban este momento de condensación o de abstracción, y se me hace muy interesante cómo vas haciendo esa negociación entre los dos lenguajes. Sí, bueno, una anotación sobre Japón, también yo acabo de estar en Japón y fue como que para mí fue como muy interesante, en especial como estando toda mi vida analizando mucho y estando muy cercano a este lenguaje prehispánico, precolombino,
y bueno, y todas las sincretis también en la parte del arte popular y así. Cuando llegué a Japón me impresionó mucho también como en especial ver el pasado de Japón y ver las similitudes con el México y también como la forma de representación, ¿no? Pero sí, yo también estudié también un rato en diseño en el Edimba, que es como la escuela también del Limba antes de entrar a la Esmeralda. Y para mí también fue como, la verdad es que entré porque no me habían aceptado las primeras 2 veces en la Esmeralda y entré a diseño y la verdad es que para mí fue muy interesante porque me dio un método que siento que es muy complicado, o sea, que es más difícil en la escuela de artes. Entonces, ese método la verdad es que me dio una muy buena línea de cómo trabajar, de cómo saber trabajar, pero una de mis clases favoritas era dibujo constructivo. Y, o sea, como que justamente lo aprecié mucho porque era una forma de cómo representar a través como de una disección de las formas, ¿no? Y ya sea en el plano o ya sabes, en el papel milimétrico o justamente irte ya a la representación también de un ángulo. Y es de una exactitud como muy, muy maníaca que disfruto mucho. Entonces, como que para mí justo el diseccionar las formas siempre se me ha hecho muy interesante. Y una anotación como de la familia es de que mi padre era un gran dibujante, pero así dibujaba con 3 trazos, la representaba súper bien. Y yo no podía, y me acuerdo que me frustraba mucho viendo a mi papá dibujar, y iba yo a mis clases de dibujo y justamente dibujando Dragon Balls y cosas así, porque obviamente también estuvimos ahí, y de hecho para mí también la cultura del anime es como muy importante, la animación, porque justamente tienen una forma de sintetizar la forma como muy, muy, muy particular y que me parece como sumamente como que tiene una digestión de las formas y la representación de lo volumétrico y animado a través de lo plano. Entonces es algo increíble. Y bueno, para mí me di cuenta con el tiempo y que también una de las por qué empecé a estudiar fotografía fue que de repente me di cuenta de otras formas de representar en las cuales me sentía más cómodo. Y con el tiempo me di cuenta que yo tengo que digerir las cosas, o sea, tengo ese ojo más como justo diseccionador y que tiene que pasar por eso y por eso muchas veces, y creo que es lindo ver como en el proceso creativo, como a veces no viene de un lugar tampoco del cerebro, ¿no? Como que sí disecciono y todo, pero me doy cuenta que cuando siento que algo funciona viene de una cosa muy, muy interna que no entiendo del todo. Sí, es súper interesante esto que dices y justo como en la conversación que están abriendo se vuelve muy importante esa importación de caricaturas. Como que estaría súper interesante rastrear también y preguntarle a otros artistas si también es esta fuente como de la televisión abierta mexicana y como este cruce entre el movimiento y luego, claro, como los signos de este territorio. Pero también hay algo que me parece muy especial de que hayas estudiado diseño y tengo una intuición que te voy a preguntar porque en el trabajo de Jorge se ve mucho la producción de un espacio, como que te interesa desde, no sé, la pieza que presentaste en Soma, que literal era entrar como a una instalación, hasta estos dibujos que vemos aquí en donde sí están muy presentes en un primer plano, una serie de figuras reconocibles, pero hay algo que siento que se cuela, no sé, del lienzo bizantino, de los fondos de la vanguardia a inicios del siglo pasado, que tiene que ver no solo con el símbolo, sino con el espacio para que eso tenga lugar. Entonces, sí, como un poco nos podrías contar de cómo sucede esa espacialidad en tu trabajo y si tiene quizá algo que ver con esa primera formación de diseño. Sí, de hecho, bueno, en estas no se ven, pero porque están de frente, pero de hecho también los cantos están pintados. Entonces, por ejemplo, el que es como un fuego, el de la derecha, los círculos continúan, tienen como unas bolitas como las del lado derecho, pero continúan en su costado. Entonces, cuando las percibes de lado, como que da la sensación de que continúa y que en realidad, en especial estas las pensé mucho como esculturas. Y sí, o sea, creo que obviamente en México no tenemos
presupuesto para hacer caricaturas, creo que estaba la de Cantinflas y ya, pero justamente creo que hay una cosa como muy importante de la gráfica mexicana que viene como en esta cosa muy institucional, o sea, no sé si se acuerdan, pero a mí por alguna razón me encantaba el logo de Solidaridad, que era una campaña política del PRI, pero era este nudo prehispánico que es un plano, pero a la vez sabes que es un nudo, que es volumétrico y que está uno dentro del otro, y a mí eso hasta me daba escalofríos de pensar la simpleza de algo que te da tanto más, ¿no? Como la sugerencia que tiene más por detrás, ¿no? Y para mí justo todo, obviamente la gráfica del metro, las coladeras de la colonia Roma ¿cómo se llama? El águila, las esculturas cuasi, ¿cómo se llama? Estas como esculturas de la carretera, caminos y puentes, que había como unas esculturas de concreto brutalistas rarísimas, las esculturas del camino de la ruta de la amistad. O sea, para mí todo ese lenguaje, y un poco como voy a lo de hace rato, que, o sea, a mí me gusta mucho investigar y como que justo soy como que consumo así, información, y de repente hay un momento donde como que poco a poco sale algo, ¿no? Y como que cada vez que intento no entender, o sea, no querer entender del todo, o sea, sé de dónde vienen todas mis referencias, pero el producto siento que de alguna manera me gusta que salga un poco solo y me ha costado tiempo como llegar ahí, ¿no? Como que antes mi trabajo obviamente también somos, o sea, soy o sea, yo de los 80s, 90s, también vengo como de escuela más conceptual cuando estaba en Esmeralda, entonces como que todo tenía que tener como muchísimo carga conceptual de investigación y todo, que lo hago, pero siento que últimamente ha como fluido hacia un lugar de la forma, ¿no? Sí, y como también como síntoma contemporáneo ya no hay esa deuda, ¿no? Como de poder producir movimiento, color, forma sin que tenga que estar anclado a una investigación más conceptual o incluso más académica. Y creo que eso es bien interesante, ¿no? Como mucho siento que ya estaba antes, pero de que de que empezaron las vacunas para Sí, acá, sí. como si hay como una presencia de experimentación visual y de trazo que me parece bien interesante, que da para otro conversatorio, pero Sí. me parece importante que lo ponga sobre la mesa porque sí es un cambio Sí. en la producción donde sí se agradece mucho esa posibilidad de experimentación. Sí, y creo que es como importante eso de que creo que antes, y creo que es muy síntoma de la generación de artistas como yo, que pensábamos que la obra era el concepto y era la investigación, y ahora como que siento que es parte de la obra, pero en realidad pienso más las obras espacialmente y como que hay una sensorialidad como más amplia, ¿no? Que siento que seguimos entendiendo. O sea, creo que todavía no estamos completamente como seguros de que, y creo que es lo normal, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo hasta que se critica y se piensa con el tiempo, y pues claro, es por eso estaban haciendo eso, ¿no? Claro. Y me gustaría preguntarle a Lisa, igual como desde tu investigación, está bien interesante, ¿cómo sucede la transformación de una huella a un gesto en el transcurso del tiempo? Y creo que ya nos adelantabas cosas cuando hablaste de Warburg o cuando hablaste de ir hacia la atención. Y también nos interesaba mucho cómo se trabaja desde tus marcos teóricos con el original, ¿no? Que creo que es algo que está todo el tiempo en disputa, en cierta imaginación moderna claro, esa fidelidad al original, y que en arte contemporáneo suceden otras cosas. Bueno, creo que son como 3 categorías que pudiéramos pensar aisladamente o incluso se podría hacer como un vínculo entre ellas. Y voy a responder como que por la última para poder un poco encadenarlas, pero cuando me preguntas si considero que hay un original, definitivamente dentro de la práctica artística no estamos pensando en términos tradicionales de la teoría del arte entre original y copia. Por supuesto que no. Habría más bien que pensar en algo como inaugural, si se quiere, ¿no? En algo como que no tiene ese referente inmediato a
a lo que antes normalmente llamábamos original y copia, sino más bien a mí me gustaría llamarlo como lo inaugural. Y que si lo pongo desde ese terreno, entonces inmediatamente estamos hablando de huella. Entonces ahí la huella pues es un concepto, si se quiere, en mi trabajo y dentro de las prácticas, las disciplinas hoy en día, muy derridiano, ¿no? La huella es un concepto derridiano que él utiliza justo para hablar no tanto de la presencia, de la representación como tal, sino como ese tiempo diferido de la presencia, eso que se difiere. Por lo tanto, la huella es justamente lo que nos impide pensar la relación entre un original y una copia. La huella lo que nos permite pensar son esos desplazamientos, ¿no? Que surgen a propósito de algo. Entonces, un poco ahora escuchándolos, creo que a mí también, a mí lo que me interesa es no tanto pensar la obra de arte como un objeto último, como un fin absoluto, sino más bien a propósito de ello los procesos, ¿no? Hoy en día las prácticas artísticas en función de los distintos medios que se sirven, de los distintos dispositivos, incluso las técnicas, a nosotros como pensadores, como investigadores, nos están como todo el tiempo invitando, cuestionando a pensar los procesos de producción artística. Entonces ahí está involucrada otras cosas que no solo tiene que ver con la conceptualización de la obra, sino como decías tú hace un rato, como con toda esa parte afectiva, sensible que se mueve en torno y que está generando eso, ¿no? Entonces creo que eso es como muy interesante. Y ya particularmente en mi trabajo, pues bueno, esos conceptos, el gesto, también tiene una tradición muy, muy puntual que tiene que ver con Jordi de Uberman, con quien trabajo muy de cerca y ya desde hace mucho tiempo, muy de cerca su trabajo, y él, para hablar de gesto, no es que estamos hablando particularmente de una figura, de una representación dada, ¿no? Lo que el gesto o esa categoría nos permite como poner sobre la mesa cuando hablamos de arte, cuando estamos intentando, ¿no?, definir los campos del pensar sobre las prácticas artísticas. Un gesto es una forma, pero ¿qué quiere decir entonces que nos preguntemos por una forma cuando estamos en medio, ¿no?, de pues eso que se llama arte y que creemos que todos corresponde a una forma? No, hay algo que a mí me interesaría como poner sobre la mesa y es la distinción entre forma y figura. Una figura es, simbólicamente hablando, eso que tiene una representación que nos remite a algo dado y directo. En cambio, una forma es algo que está en constante transformación y eso es un gesto. El gesto es la capacidad que tiene la obra de transformarse plásticamente, si se quiere, pero que remite a muchas otras cosas, a los síntomas, a las pulsiones, a los afectos que están detrás de una imagen. Entonces, leer una imagen, pensar una imagen, no es interpretar esas figuras, esos símbolos, sino más bien es ir como a buscar entre lo visible y lo que está más allá de lo visible, esos síntomas, esos afectos, esas formas que no se traducen simplemente en un orden representativo formal. No sé si me explico. Entonces, un poco más o menos desde ahí es desde donde yo abordo la imagen, la teoría de la imagen y un poco mi campo de trabajo en relación al arte. Y me gustaría quizá que pudiéramos ahondar un poquito más en eso que está más allá de lo visible, porque también creo que ahí hay un momento político muy interesante del arte contemporáneo, a diferencia de la lectura de otras imágenes, ¿no? Como, no sé, la imagen publicitaria o la imagen que a veces circula en una velocidad altísima en las redes sociales. Parece que dedica casi todo su quantum energético a lo visible, mientras que el arte contemporáneo, estas metodologías de una historia ligada más a Uberman o a Warburg, parece que piensan en los estratos, en que hay mucho más allá de descifrar la figura, ¿no? Entonces me gustaría mucho que nos contaras cómo se trabaja con estratos, con una imagen. Mira, una de las cosas que diría cuando digo lo que está más allá de lo visible, no me estoy refiriendo a lo invisible, y creo que eso es como importante decirlo, porque lo más allá de lo visible está ahí en la obra, pero que no se traduce en figuras, en líneas, en trazos, sino que tiene que ver con síntomas. Y ahí sí, si se quiere, como todos esos cursos filosóficos, psicoanalíticos, etcétera, que nos permiten un poco abordar las imágenes hoy en día. Y la noción de estratos creo que es interesante, incluso si lo ponemos a pensar, no tanto
estratificadamente, sino me gusta pensarlo en términos cinematográficos, para decirlo así, ¿no? A propósito de la noción de montaje. Entonces, ¿por qué a propósito de la noción de montaje? Porque cuando pensábamos el cine en sus inicios, a principios del siglo pasado, la idea de que nos permitía activar una serialidad de imágenes es lo que nos daba la noción de movimiento. Pero ¿qué es lo que sucede entre una imagen y otra? ¿No? Esa noción de montaje, el montaje no quiere decir que se resuelve todo en una imagen ni lo que va de la una a la otra. Hay algo entre la una y la otra que no pasa en las redes sociales, que no pasa en el mundo de la publicidad, que no pasa tampoco en el periodismo vano y tal cual que tenemos todos los días, ¿no? Sino que más bien la noción de montaje lo que nos permite es poner a operar las imágenes desde otro lugar, críticamente. Y ahí la crítica aparece en ese juego que lo que se pone, ¿no? Es la manera en la que las imágenes toman posición frente a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos colocamos frente a las imágenes? ¿No? Y es ahí entonces donde la noción de montaje, más allá de un operativo crítico, un dispositivo crítico, es un dispositivo de pensamiento. Y ahí está ya justo esta tensión de la que hablabas hace un rato, ¿no? Un archivo, entonces, no es una acumulación de documentos, podríamos performarlo a propósito de esta noción de montaje, es ponerlo en juego, disponer de los tiempos propios del archivo para poder pensar cosas que no están dichas. Me encanta. Y creo que justo en ese sentido, tanto artistas como curadoras, curadores, como críticos, críticas de arte, pueden atender a ese momento crítico a partir de esa tensión y ese montaje que vemos, además de manera muy directa en el trabajo de ambos. Por ejemplo, ahora que les preguntabas, ¿no? ¿Qué influencia puede tener la figura, la caricatura, ¿no? La animación? Y esas formas son formas que se ponen en juego, que están montando distintas culturas, por decirlo, pero que tienen otros referentes y que inmediatamente no lo tienes a la vista, pero que cuando te detienes frente a la imagen, entonces empiezas a hacer como una especie de hilvanado, empiezas como a tejer todo eso que la propia imagen te está dando a pensar. Me encanta además esta conversación en esta gruta. Por ejemplo, la noción de gesto de Huberman tiene un texto maravilloso que se llama Gestos de piedra y de aire, y en donde él dice, a ver, el gesto es el aire y es la piedra, ¿no? Y entonces estamos aquí ahora rodeados de piedra volcánica y no hay que ir a buscar la figura que te está representando, sino que esa forma, esa pesadez, tiene algo ahí incrustado, injertado, por así decirlo, que te invita a estar aquí hoy hablando y a propósito, ¿no? de eso. Qué lindo, qué lindo. Y también creo que ahí se cuela algo que me parece muy relevante de lo que decías, Jorge, también, ¿no? Como de un poco la defensa de la espontaneidad, del azar, de algo que está en el terreno del no control por parte de los artistas, ¿no? Como que luego también hay una demanda generalizada de que el arte tiene que resolver algo. Y a mí me parece peligrosa esa postura porque en realidad no hay un solo agente que pueda resolver algo, ¿no? En términos políticos siempre tendría que ser justo un ensamblaje, pero también desde el arte como que anticipar esa demanda haría que no nos fijemos justo en los bordes, en los gestos, en las tensiones, que muchas veces una tensión no termina por resolver, pero sí queda la posibilidad de virar el movimiento. Y otra cosa que me gustaría decir antes de abrir a ustedes la conversación y también entre ustedes si quieren contarse cosas, es quizá solamente lanzar justo al aire la posibilidad de que quizá estamos no tanto ya en un momento conceptual, sino en un momento de huellas, ¿no? Como un arte contemporáneo local donde la huella se vuelve súper importante. Y nada, lo dejo ahí como una provocación de cómo sí ha habido ya una dislocación de ese diálogo que también fue muy interesante entre los artistas de los 90s y el conceptualismo y lo que ahora nos interesa, que tiene que ver como con esa tensión, con el gesto, con la huella en las producciones. Dicho esto, sí, exacto, no sé si ustedes primero quieran decir algunas cosas y vayan preparando sus preguntas, comentarios. Sí. Bueno, ya no está la imagen, pero
justo quería agregar una cosa. Yo he trabajado mucho con esta idea del humo, como cómo representar el humo, porque justo siempre está cambiando. Entonces, justo hay esta palabra que me gusta mucho que se llama Tlahuelpuchtli, que significa humo luminoso o saumerio luminoso. Y esto viene mucho como también de la noción de los brujos que se transformaban en otras cosas, o sea, en otra persona, en un animal, y su transformación tenía que pasar por este momento donde no tiene forma. Entonces, el humo no lo puedes representar del todo porque siempre volteas y ya es otra cosa. Entonces, lo he estado trabajando como mucho esta noción de cómo representar algo que realmente no tiene forma y que cada vez que parpadeas muy en la onda de qué hay entre, o sea, volteas y ya es otra cosa, ¿no? Entonces, me gusta que también el nahual que se transforma en algo más, en realidad no es que se transforme en algo más, sino que te hace pensar que él es otra cosa, porque aprendes a ver. Entonces, él sabe lo que sabes. Entonces, la transformación va a eso. Y se me hace precioso este término que en realidad lo hemos conocido más en los pueblos como las bolas de fuego. Entonces, cuando le dice, es que vi una bola de fuego, ¿no? Pero me gusta más porque además el lenguaje prehispánico es así, tiene más bien como dices, más bien como los gestos, no es tanto de figuras, es más de gestos y da paso a la poética, ¿no? Entonces eso, y algo que se me hace muy bonito es que justo esto que dices de la huella y lo afectivo, para mí es como muy importante la huella de lo afectivo, o sea, cómo lo afectivo con las imágenes, con la gente, con las relaciones que tienes con todo, no nada más con la gente, esa es la huella que va haciendo las cosas. Hay un texto magnífico de Pascal Guiña que se llama La imagen que falta. Y tiene que ver justo con eso que dices, porque él, no recuerdo como muy bien la escena que él está contando, pero habla de una imagen que falta, que es, tú tienes, por ejemplo, a un señor que va a saltar, ¿no? Y tienes el momento en el que cayó, pero el lapso que va de que iba a saltar a que cayó, esa es la imagen que falta. Entonces siempre me hace pensar lo que dices, la transformación que tiene que ver con el humo y dar forma a eso es justamente la imagen que falta, y ahí está donde la inquietud del artista y de la práctica de qué es lo que estamos buscando hacer, a qué estamos buscando dar forma, ¿no? Y la forma es eso, es en lo que lo que se da, lo que se destruye y lo que se transforma todo el tiempo. Por eso son tan divertidos los Sí. detectives, Sí, que claro. siempre están buscando lo que hay en medio del documento que quedó, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, me parece fascinante porque también abre el deseo. No sé, si la imagen falta, el deseo se echa a andar, y si hay deseo hay multiplicidad, porque si no se empieza a volver rígido, ¿no? Que creo que justo, no sé en Uberman cómo supongo que su piedra no es rígida, ¿no? No. Como su piedra… No, Ajá. es plástica, por así decirlo. Y lo vemos aquí, Maleable. ¿no? O sea, como en toda la apofenia, como le encontramos caritas o cositas en las piedras, Sí. las nubes. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir la conversación, pero antes, muchas gracias. Ha sido delicioso escucharles. Gracias a usted. Y ahora les va a ustedes, no sé quién empieza. Vamos a ser pacientes, por si no quiere alguien, luego podemos esperar. Fue increíble, muchísimas gracias. Yo solo conocí el trabajo de Jorge y me gustó mucho conocer la investigación de Lisa y en los otros trabajos también Iliana. por acá. Muchas gracias. Mi pregunta va para todos, pero un poquito más enfocada, Lisa, que hablabas de cómo es que piensas o te preguntas por los procesos de producción, y me preguntaba si en esos cuestionamientos o dudas que tienes entra también una pregunta por la factura y la apariencia como plenamente material de las obras. Porque aquí ya va mi comentario, no solo mi pregunta. He notado que hay como ciertas obras que un poco desechan, es algo fuerte decirlo así, pero no me está funcionando más el cerebro, como que desechan un poco la calidad al momento de presentar una obra, que puedes ver como hay momentos en que sientes que la obra se va a caer, o si que alguien la toca por un segundo se va a deshacer, y si es algo en lo que te has preguntado dentro de esta investigación sobre la producción. Claro, cuando hablo de procesos de producción es
la capacidad que tiene materialmente la obra también. O sea, no solo es el proceso durante el cual el artista está viendo de qué se sirve, qué utiliza, qué investiga, sino más bien las condiciones materiales de la obra. Por supuesto que están implicadas en esa pregunta y tiene que ver en cómo se resuelve formalmente, qué tipo de análisis podemos hacer de la obra a propósito de su materialidad, de su figuralidad, que no es lo mismo que hablar únicamente de lo que representa, ¿no? Entonces ahí es un poco donde se abren. A mí lo que me interesa, para decirlo de alguna manera, es que se abran los conceptos, que no sean formas cerradas, que nada más se remitan a algo, sino que tengamos como la capacidad incluso como filósofa de moldear los conceptos, de poderlos como desestabilizar para poder arrojar a las obras a decir algo más de lo que está puesto ahí nada más, ¿no? Entonces, ahí la materialidad, por supuesto, que está implícita. Sí, yo también. Sí, porque es un rollo trabajar con material. Sí, o sea, yo por ejemplo, mi familia somos marqueros, entonces como que justo también estuve muy cercano a todas las cosas que tienen que ver con conservación y cómo enmarcas algo, cómo lo conservas, cómo lo restauras. Entonces, para mí ha sido una pregunta que está muy presente, pero al mismo tiempo que he tenido la oportunidad también de trabajar mucho con artesanos que tienen también, muchos de ellos también tienen sus propias prácticas sincréticas que vienen de tradiciones prehispánicas mezcladas con catolicismo y así. Me ha sorprendido muchas cosas, por ejemplo, el papel amate, que es con los de San Pablito Pahuatlán, el papel que hacen no está pensado para ser un documento. O sea, nosotros pensamos que el papel, digo, ahora obviamente vivimos en un mundo digital, pero el papel era como de pum, así, y se guarda, archivo. Ellos representan como espíritus que son como intangibles y luego justo hacen sus rituales y los desechan. Los queman, los entierran, los echan al agua, dependiendo, es muy chistoso y pensando un poco también como esta cosa japonesa, hacen espíritus y hacen como decks, entonces pues sería como un Pokémon, como lo entenderíamos, ¿no? Y le piden a ciertas como configuración de diferentes espíritus que hagan ciertas cosas, les dan música, que también es interesante, que la música pues está ahí, pero también es como un poco intangible de alguna manera, ¿no? Y se me hace muy interesante en el pensamiento prehispánico y regresando un poco, por ejemplo, a la escultura, que muchas esculturas justo tienen partes que no están hechas para que lo vea el humano, ¿no? Que están, por ejemplo, esta que ve a la tierra y tiene la representación de la deidad de la tierra, es porque no la tienes que ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, justo hay como cosas que, bueno, en la cosa de producción, como que muchas veces estamos, en la producción contemporánea estamos muy clavados en que se tiene que ver bien, tiene que estar derecho, tiene que durar 200 años, ¿no? Y a veces se nos olvida que hay otras cosas que también son más importantes y que también son como gran parte de una pieza, ¿no? Sí. O sea, no entendí muy bien la pregunta, pero voy a hablar de lo que está hablando. Sí, o sea, es que sí, también para mí la materialidad es todo. Ahora que me estoy clavando un poco mucho, en los retablos que se hacían aquí, pues pensar en cómo inicialmente no se hacían con materiales de España o de Europa, sino se empezaron a hacer con los pigmentos que había aquí en el territorio, o incluso cómo se pueden llegar a transformar las mismas cosas de la tierra, por ejemplo, ahora el maíz, que se puede llegar a usar o sea, convertir en plástico y imprimirse, o sea, como todo el tiempo estoy pensando en eso, en los materiales, ¿sí? Sí, y también se vuelve súper interesante, así como decían que la obra tiene su vida, también pensar cómo el material de la obra tiene una vida, además de la vida de la obra. Como Mayra, una amiga mía que es artista y curadora, que también trabaja mucho con papel, siempre me cuenta cómo se sorprenden mucho las investigadoras de papel, de cómo está vivo. O sea, el papel es como un virus que no se sabe bien si está vivo o si está muerto, pero cómo sucede una serie de metabolismos en una hoja de papel que es fascinante, ¿no? Pensar sí, como la vida de cada uno de los materiales que van utilizando y la relevancia también afectiva y social de esa materialidad. Muchas gracias. ¿Quieren hacer? Ajá. Pero me encanta cuando los carpinteros y el papel dicen, es que está trabajando. Cuando se mueve la madera, es que trabaja, o sea, se sigue vivo, entonces está trabajando. Yo quería preguntarle a los dos artistas qué hay acerca de la reanimación
y si Elisa podría desarrollar un poco su pregunta de esto de la reanimación a partir del gesto y cómo el gesto puede ser esa diferencia dentro de estas fisuras que se encuentran también en las prácticas contemporáneas que no necesariamente responden a conceptualismos de los 90s, pero que siempre van cambiando, ¿no? Que hay como estas fluctuaciones de la materia donde a veces el arte lo exige y a veces lo evita, ¿no? Gracias. Yo más que hablar de reanimación, Ajá. lo que diría es que los gestos que hay en su obra lo que hacen es una especie como de actualización, no tanto de reanimación. ¿Y cuál sería la diferencia? No es que están trayendo de nueva cuenta algo, sino que lo están trayendo de manera diferente. Por eso el gesto, la huella, lo que hace es como ir a trazar esas diferencias. Reanimarlo me parece que implica como resucitarlo de cara a otro contexto. Y en cambio, el traerlo al presente, esos gestos, la manera en la que ellos los traen al presente, es como una especie de actualización de distintos contextos, de distintos tiempos, de distintas formas incluso, porque la manera en la que lo traen refiere al pasado, más no es el pasado en tanto tal, sino es el medio a través del cual el pasado se actualiza. Sí. Por ejemplo, yo tengo una serie de piezas que he hecho con cenizas de animales que murieron en incendios forestales. Entonces, justo algo que se me hacía como muy interesante es como esta idea de o sea, en el mundo prehispánico en realidad no existe la muerte. O sea, en realidad nosotros vemos calaveras y todo, pero en realidad nada más es un paso a otra vida. Entonces, lo cual significa que pues no está, o sea, sigue vivo, sigue animado, ¿no? En otro plano, ¿no? Entonces, por eso, en otra dimensión, por eso regresan en Día de Muertos, y ¿sabes? Porque nada más están por allá y regresan a visitarnos, pero siempre están ahí. Entonces, para mí el rehusar las cenizas de animales es como continuar su vida, ¿no? Como que justamente no está reanimado, nada más es otro momento de su materialidad en este plano, ¿no? Y justamente, además en la historia de la pintura, pues siempre se han usado pues justamente la cola de conejo. O sea, siempre hay como, si lo pensamos en esta idea más prehispánica, en realidad todo sigue vivo en esa forma. Qué bonita frase. Paz. Pues pensando en la reanimación, es que me encanta como pensar en términos más de cómo se creen las cosas o se ficcionan las cosas. Está esta idea mesoamericana del Ixtla, que es cuando, o sea, se representan las figuras, ¿no? Como tienes a la diosa en piedra, pero también durante las ceremonias hay varios objetos que pueden contener a la misma energía, ¿no? O sea, las cosas realmente están vivas, o sea, me voy a escuchar muy sintoísta, pero, o sea, los objetos tienen su vida propia y son como estos eventos los que hacen que las energías bajen y reanimen las cosas, ¿no? O sea, me gusta pensar en esos términos, en que pues no es un objeto, no es una Coatlicue que está ahí en el museo, sino que es un objeto que contiene esas energías y que puede estar pues vivo todo el tiempo, ¿no? Ajá. Qué lindura, como en esto que decía Ileana ahorita. Voy a leer una frasecita de Simone Weil, la mística marxista, que me gusta mucho, y luego damos paso a la siguiente pregunta, que dice, la gracia llena los espacios vacíos, pero no puede entrar más que donde hay un vacío para recibirla, y es ella misma la que hace ese vacío, ¿no? Como que es muy interesante como en términos de producción, como ese movimiento mismo es el que hace y llena el vacío a la vez, que creo que es algo que me gusta ver como en las prácticas, ¿no? Como cómo está sucediendo esa doble operación, que me recordaba cómo está la piedra, pero la piedra hace que baje esta fuerza, pero al mismo tiempo esa fuerza no es sin una no es sin la otra. Justo como ligado al ritual, sí. ¿Tienen allá un micro? Muchas gracias. Bueno, en realidad no tengo pregunta.
es una felicitación, porque el título de la presentación me llamó la atención. Yo soy historiadora y, bueno, mi tesis doctoral fue sobre códices, me he especializado en eso. Y cuando en el título leí arqueología, dije, me interesa, pero la verdad no me esperaba esta parte y me encanta. Muchas felicidades a todos por esta presentación y me encantó la manera, yo trabajo códices, trabajo en archivos, evidentemente, paleografía, estas cuestiones, pero no había mirado desde esta perspectiva un archivo. Me gustó, los felicito y creo que estoy con puro artista. Y qué presentación tan agradable, me gusta el entusiasmo de la presentadora, de sus trabajos, de todos ustedes. Los felicito y me llevo una idea distinta. Voy a ver desde ahora los archivos y los códices desde otra perspectiva. Muchas felicidades. Ay, qué linda. Todo lo que quieran decir, que se quede en el tintero, podemos conectarlo con esta pregunta. Muchas gracias. Ya, gracias. Ay, como que siempre hay una pena en ser la primera y ser la última, ¿no? Como que siempre te quedas modo tieso, ¿no? Bueno, chistecito, o sea, cómo en el aire de lo prehispánico seguimos, y en el comentario que hiciste de que la madera sigue trabajando, como nosotros también seguimos trabajando, ¿no? O sea, no hemos dejado de trabajar. Mi pregunta es un poco para todos los artistas, pero y bueno, para todos los que están acá, pero también más puntualmente para Jorge. Me gusta que también tuvimos nuestro momento Tres Reyes Magos, ¿no? Como que cada quien le hizo una pregunta a cada quien. También un poco desde el aire de la Esmeralda, me llama mucho la atención como que hay dos momentos en tu producción. Hay un momento que, bueno, es el que yo te conozco, ¿no? Como que son estas representaciones quizá un poquito más abstractas, ¿no? Que también es una cuestión así como más de expandir la forma y también muy a la manera oriental, ¿no? Que no es propiamente la forma, sino la impresión de esa forma, ¿no? Como sensible, afectiva, como fluctuante, es como la agencia de las formas, ¿no? Y sin embargo me llama mucho la atención, por ejemplo, esta nueva pieza que tienes en Saenger, que es como un cactus muy, bueno, pues hecho como con un molde, ¿no? Se ve remeleado acá, que es así como súper figurativo, ¿no? Entonces yo la pregunta que quiero hacer es un poco como, y también anotando un poco como lo que tengo acá, me parece como muy interesante cómo, bueno, en la historia que nos contabas sobre el cactus, que recurres a algo como muy figurativo para hablar de un concepto que es como muy amorfo, ¿no? Que es como este abandono y esta abundancia del cambio, ¿no? Y como esta agencia como de producir y de repente como de decaer, ¿no? Como que siempre está fluctuando como serpiente, ¿no? Y sin embargo, o sea, y es como preguntarte un poco sobre por estos dos momentos de recurrir a lo figurativo como para hablar de algo muy amorfo y cómo, sin embargo, con cuestiones que son muy figurativas como, no sé, el río, ¿no? El volcán, o bueno, no tan figurativo como puede ser el humo, existe como un deseo de transformar esto que es como muy material en una representación quizá un poco más abstracta, ¿no? O como que hay una búsqueda de la agencia. No sé, también entre las cosas que anoté, como que me llaman la atención, y también pensando como en lo prehispánico, cómo es hablar de las agencias naturales, pero con lo natural, ¿no? Es que finalmente era echar mano de todos los materiales naturales para hablar de la naturaleza, ¿no? Entonces no solamente son las fuerzas de la naturaleza o en lo representativo, sino que también es la fuerza de la naturaleza en la piedra, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a ver la Coatlicue y dices como, madres, o sea, es que no solamente te cae el peso de la representación, sino que te cae el peso de la piedra y dices, ay, cabrón, no mames. Entonces, no, es como una… Y trata de no entablar un diálogo como en dónde está esa decisión, ¿no? O en dónde decides, por ejemplo, en un dibujo que encuentro muy escultórico, en dónde decides que es dibujo y no es una escultura como la de la perrita, no sé. Ok, buena pregunta. Digo, creo que para mí el haber estudiado fotografía antes de entrar o sea, antes de empezar a explorar otros lados, creo que como un síntoma de nuestros tiempos, que ya tiene un rato la fotografía existiendo, creo que es muy interesante, ¿no? Porque justo
digamos que hay una palabra que a mí me gusta mucho usar y que describe mucho mi forma de trabajar, que es la revelación. Entonces, revelar del proceso fotográfico era algo que venía siempre de algo místico, venía de Dios, venía de los espíritus. Y cuando empieza la fotografía, se vuelve un proceso, pues un proceso de parte del proceso químico de una fotografía. Y digo, se me hace interesante porque obviamente estamos condicionados a nuestra materialidad en el mundo. Entonces, como que justamente eso, pues justamente nos condiciona también a pensar de cómo funciona, ¿no? Entonces, regresando como un poquito a mis decisiones, no sé, a veces siento que como que intento ir en sentido contrario de algunas necesidades, ¿sabes? Como este nopal, que sí es muy figurativo para normalmente lo que hago, también de alguna manera pues son moldes, son negativos que luego se pasan a positivos, entonces sí lo pienso como bastante fotográfico y además en realidad eso es una fotografía que tomé en un momento. Entonces, como que fue una imagen que tomé y fue esta imagen que ya la había usado en otra exposición como parte de, como que sí ha sido una imagen que ha sido muy inspiradora para mi trabajo, ¿no? Como que se me hizo un momento poético de una contemporaneidad mexicana, ¿no? La bolsa de plástico, el nopal, las frutas, ¿sabes? Como que tenía tantas cosas que la he seguido trabajando, ¿no? Y pues sí, creo que no me condiciono mucho a un formato en especial, como que siento que justo esto, como que siento que como que tiro líneas y me gusta mucho la palabra de lo afectivo, como que tiro líneas de lugares que me afectaron, ¿no? Así como este lugar en Teotihuacán, cuando estaba yendo a visitar a un artesano que hace obsidiana, con el cual tuve una relación afectiva también de crear piezas con él, entonces al final creo que es como, y me gusta mucho lo del Atlas, porque justo como que siento que más que tener un archivo como ABC, como que yo lo veo más como un mapa, ¿no? Como que es un mapa de que es como un tejido del tiempo-espacio, ¿no? Entonces creo que tiene mucho más sentido para mí tiene mucho más sentido lo que es del Atlas que como el archivo de cajón. Pues bueno, yo nada más respondiendo, el Atlas es justo eso, es como una especie de mapa espacio-temporal de los afectos. Cuando Barbour plantea la noción de Atlas Mnemosyne y pone sobre las planchas, esas cantidad de planchas enormes, una imagen de la Venus de Botticelli con cualquier imagen del arte de principios del siglo XX y las contrapone, no es que esté buscando en qué se parecen, sino más bien qué es lo que supervive de una imagen en la otra. Y esa noción de Nachleben, que es en alemán, quiere decir supervivencia. Entonces, la noción de Atlas lo que trae a cuenta es la supervivencia de ese orden afectivo de las imágenes, que es lo que nos permite ponerlas en relación. No tanto las figuras, lo que representa la una a la otra, sino más bien lo que se traslada o se traslapa entre una y otra. Yo pienso que la misma idea también te va dando el medio en el que vas a trabajar. Como que sí es una visualización, pero yo soy completamente figurativa. Al final, las formas son las que me van diciendo qué necesitan ser en materia. Y ya. Y también es muy interesante en tu trabajo como cuando hablabas tú del peso del Acuatlicue, como que implica a nivel corporal, áptico, como, y me voy a atrever a decir como también esta epistemología más ligada como al instinto, de ver a una Coatlicue en plástico, ¿no? Como impresa en plástico 3D, rosa, fosforescente, y que al mismo tiempo se le está otorgando el mismo espacio, como la misma posibilidad, como su valor de exhibición está generándole una relevancia igual o equiparable a la ritualidad del gesto de piedra, ¿no? Como que a mí me parece fascinante en el trabajo de Iliana, como la gravedad y el peso sí generan una sensación muy distinta y la invitación al uso, ¿no? Porque aunque no me pueda poner yo esa peineta, como imaginar como esta posibilidad de incorporar estos elementos, abre
una sensación muy distinta a justamente ese peso de piedra de la historia. Entonces, sí, cómo se actualiza cada símbolo y cada signo y cada gesto y cada fuerza, dependiendo mucho del material que la va soportando. Bueno, siento que el Nachtleven es muy lindo para cerrar, lo que insiste y pervive, y siento que el solo hecho de que estemos aquí ya es esa insistencia por seguir pensando, sintiendo y reflexionando sobre nuestros síntomas contemporáneos. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de venir hasta acá en sábado, y ahora Joe va a dar unas palabras de cierre, invitación a la próxima charla, pero bueno, muchas gracias por venir y a ustedes por aceptar esta conversación. Sí, fue una conversación deliciosa, la disfruté muchísimo y dijeron cosas que me volaron la cabeza. Entonces, gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por venir, por sus preguntas, sus comentarios. Estuvo muy padre. Y bueno, aquí, bueno, y de nuevo, gracias a la Nahuacalli, porque la verdad ha sido muy especial tener esta charla aquí. Acá pueden ver nuestro canal de YouTube. Les invito a suscribirse, ahí publicamos todas las grabaciones de las charlas, entonces allá las pueden ver. Y la próxima charla va a ser durante el mes de enero, el 18, en Kurimansuto, en el marco de la Feria de Libros de Arte Index. Entonces, bueno, están invitados allá. Y una última cosa que quería decir, sí, les invito a ir a ver la exposición en el museo, que está increíble, se llama Estética del Dominio, y hay piezas muy, muy buenas, incluyendo a un O'Gorman que es espectacular. Y también pueden ver la ofrenda, que justo son los últimos días para verla. Y pues ambas expos son curadas por Carla, que también quiero agradecer que andaba por acá. Pues nada, gracias.